lugar para tu nombre celebrar y adorarte a ti. En gratitud y amor, Señor, pedimos hoy tu dirección. Queremos ser más como tú. Tu gloria llena este lugar. Renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso es. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, en lo imposible te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria.
sea el nombre de Dios. Bienvenidos, amados hermanos y amigos, a este servicio virtual de edificación y oración. Mi nombre es Reddy Portillo, soy anciano de la Iglesia Cristiana Filadelfia y una vez más, como todos los miércoles, nosotros, debido a la situación pandemia, no podemos reunirnos para poder tener estos servicios solamente los domingos, de modo que siempre nosotros seguimos grabando estas predicaciones para la edificación de todos nuestros miembros y de cualquier persona que desee escuchar la palabra de Dios. Estamos ya en el mes de julio y arrancó una nueva temática, una temática denominada La familia, un regalo de Dios. De tal modo que por la gracia del Señor, hoy estoy nuevamente acá para poder traerles una pequeña reflexión y orar, de tal manera que el Señor sea ministrando con su espíritu, trayendo edificación, consolación y exhortación a todos y cada uno de nosotros. En esta oportunidad traigo un mensaje denominado Acuérdate de colocar el manto. Acuérdate de colocar el manto. Y para entrar de una vez en lo que es esta reflexión, quisiera traer a colación la experiencia del dueño de una empresa de fletes, una empresa de envíos. Este señor, vamos a llamarlo el señor González, era una persona muy solidaria, filantrópica, bondadosa, pero era muy estricto en su compañía. Un día sábado, él le pasó un correo a todos sus empleados diciéndoles lo siguiente: estimados compañeros, estimados empleados, quisiera por favor pedir la colaboración de todo el personal para que el día de mañana podamos trabajar, mañana domingo, podamos trabajar en el desembarco de toda una serie de mercancías que nos están llegando del exterior sorpresivamente. Necesitamos bajar toda esa mercancía para comenzar la distribución inmediatamente el día lunes. Ante esta situación, uno de los empleados le respondió al señor González y le dijo: señor González, de verdad lo lamento mucho, pero usted sabe que soy hijo único de una madre enferma y el domingo es el único día que yo tengo para poder atenderla. De modo que no voy a poder asistir mañana. El señor González fue hasta la oficina del joven y le dijo: hijo, ¿por qué no puedes venir mañana? El muchacho le dijo: usted sabe, señor González, que yo los domingos no puedo trabajar porque atiendo a mi madre. Dijo: bueno, tú sabes perfectamente cuáles son las normas de disponibilidad del personal. Eso lo firmaste tú cuando firmaste tu contrato de trabajo. Así que si no puedes estar mañana, lo lamento mucho, te agradezco mucho todos tus servicios, pero es preferible que pases por recursos humanos y recojas tu liquidación. El muchacho no se doblegó, salió de su oficina y metió su renuncia. Pasaron 3 semanas y el muchacho buscando trabajo por todas partes. La cosa estaba dura, no conseguía. Y casualmente por esos días a la empresa de flete, de envíos, llegó un banquero para hablar con el dueño de la compañía. Un banquero. Y cuando estaban conversando le dijo: entre todas las cosas que quería venir a conversar contigo, era para saber si me podías recomendar a alguien. Necesito una persona que sea honesta, que sea honrada, que sea sumamente confiable, porque estoy abriendo una nueva sucursal y necesito cajeros, necesito gente íntegra. Y el señor González le dijo: yo te tengo a alguien para ese puesto. Un empleado que salió de aquí hace 3 semanas. Yo lo despedí hace 3 semanas. El banquero le dijo: ¿y me vas a estar recomendando a alguien que tú despediste? Y este señor le dijo: sí, este muchacho no podía trabajar los domingos. Y si un empleado que está dispuesto a perder su puesto por no contradecir a la voz de su conciencia y que de primero ponga sus responsabilidades como hijo único de una madre enferma y es firme en ello, definitivamente es una persona que califica para un puesto de alta responsabilidad, seriedad y honradez como el que tú estás buscando. Vemos que este muchacho, con la finalidad de honrar y de no dejar abandonada a su enferma madre, estuvo dispuesto a lo que sea. Amados hermanos, estarán de acuerdo conmigo en esto que les voy a decir. Como hijos, nosotros debemos cubrir a nuestros padres con un manto de honra. Con un manto de honra. Por eso yo les invito a que abran conmigo sus Biblias en el libro de Génesis, el libro de los comienzos, el primer libro de la Biblia, denominado por algunos eruditos el Bereshit, el comienzo. Capítulo 9, en los versículos desde el 18 hasta el 27. Dice allí: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña.
y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo más: bendito por Jehová, mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Y engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Gloria sea el nombre de Dios. Quizá a lo mejor usted ha leído en otras oportunidades esta porción de la Escritura, acá en Génesis. Y es una narración donde se nos muestra las distintas posiciones de los integrantes de alguna familia respecto a lo que significa honrar la figura del padre y de la madre. Lo que significa honrar a nuestros padres. Pero primero vamos a la etimología, porque siempre es importante saber el significado de ciertas cosas que nosotros vemos en la Biblia. Y aquí quiero que nosotros revisemos rápidamente los significados de los nombres de los involucrados en esta narración. Sem significa autoridad, posición, significa honor, significa renombre, significa ilustración. Cam significa calor, calidez. Y Jafet significa expansión, espacioso, ambicioso, engrandecido. Ahora bien, estos tres son los hijos de Noé, que según el capítulo 5, versículos 28 y 29, dice: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. De hecho, la palabra Noé significa eso: consuelo, alivio, descanso. Ahora bien, volviendo al texto que nos ocupa, este texto donde vemos a tres hermanos, uno de los cuales deshonró a su padre y otro de los cuales los otros dos más bien lo protegieron. Vamos a ver algunas cosas interesantes acá. Primero vamos a ver el contexto. Cuando nosotros revisamos el capítulo 6, nosotros vemos que después de la caída y después que Caín mata a Abel, vemos que se produce el primer homicidio. Comienza un proceso cada vez más agigantado y creciente de decadencia moral. Vemos que cada vez el hombre se va corrompiendo más y más, y cuando llegamos al capítulo 6, nosotros nos encontramos con un episodio un poco cenagoso, un poco pesado, un poco también oscuro. Y es que dice allí en el capítulo 6 que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y bajaron, estuvieron con ellas, y de allí nacieron gigantes. Estos hijos de Dios se refiere a los ángeles caídos. Ángeles caídos que cuando vieron a las hijas de los hombres, estuvieron con ellas, tuvieron relación sexual, ellas se entregaron también a ellos, y de allí surgieron gigantes. Según algunos eruditos de la Biblia, Goliat fue uno de los últimos gigantes que venían desde esa camada, y que sobrevivieron incluso al diluvio y toda esta serie de cosas, que estuvieron allí. Goliat fue uno de ellos, ya de los últimos. Ahora bien, no nos vamos a meter ahí, no nos vamos a enlodar allí, pero lo quería significar por lo siguiente. Lo que quiero dar a entender es que la humanidad estaba en una decadencia permanente y cada vez más creciente. Y en el capítulo 8 ocurre el diluvio. Dios busca a un hombre, necesita un hombre en quien confiar y a quien encomendarle la tarea de construir un arca. Y consigue a Noé. En el capítulo 6, versículo 9, se nos dice a nosotros lo siguiente. Dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Varón justo era perfecto en sus generaciones. Y con Dios caminó Noé. Nos dice que Noé era un varón justo y que era perfecto. Algunos eruditos piensan que él era perfecto en el sentido de que él no se dejó arrastrar por ese desbordamiento de
liviandad sexual que se desató. Él no se prestó a esas cosas y él más bien temió a Dios. Él temía a Dios y por eso fue que Dios lo consiguió y lo consideró como un varón justo. Ahora, en el versículo 21, nosotros vemos que después que pasa todo el diluvio, que pasa todo ese juicio, Noé dejó la carpintería y la construcción para ser un labrador. De hecho, algunos eruditos dicen o afirman que a Noé se le debe el arado como tal, que Noé creó el arado para poder facilitar sus labores de labrado. Ahora bien, independientemente de eso, nosotros vemos allí en el versículo 20, dice, y después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tierra. Vemos entonces que un hombre justo, un hombre considerado perfecto, se equivocó y se excedió. Dice en el versículo 21, se embriagó. Es decir, él se sació con una bebida estimulante. En otras palabras, en la medida que él comenzó a labrar y plantó una viña, él de pronto, por supuesto, descubrió la forma de hacer leudar el jugo de la uva, la convirtió en vino y se embriagó. Ahora vemos que, de acuerdo a la ley hermenéutica de la primera mención, esta es la primera vez en la Biblia que se habla de embriaguez. Y vemos cómo la embriaguez trajo consecuencias nefastas, generó problemas, llevó a excesos. Y por supuesto, ¿por qué? Porque en sí las bebidas intoxicantes o las bebidas alcohólicas hacen que la gente se desinhiba, pierda la sensación de esos convencionalismos sociales que lo atan, se olvida un poco de las apariencias o de lo que es el respeto o de lo que es la mesura, lo que es la prudencia, y la persona comienza entonces a relajarse y puede caer en todo tipo de excesos. Por eso es que la Biblia nos dice a nosotros, incluso en Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, recuerda que todo aquel que aspire a ser obispo no sea dado al vino. ¿Por qué? Porque con la embriaguez vienen cualquier tipo de disoluciones. En Efesios 5:18 nos lo dice. Efesios 5:18 nos dice, no os embriaguéis en vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Vemos entonces que esa primera embriaguez trajo unas consecuencias nefastas. De hecho, nosotros acabamos de leer que derivó hasta en una maldición para su hijo. Porque dice allí que él se embriagó, en el 21 dice, y estaba descubierto en medio de su tienda. En la Biblia textual, esta misma porción dice, y se desnudó en medio de su tienda. Se desnudó en medio de su tienda. Y en la Biblia de Jerusalén dice, y se quedó desnudo en medio de su tienda. En otras palabras, cuando nosotros vemos en el contexto bíblico la palabra desnudez, porque si lo vemos con un criterio de siglo XXI, nosotros decimos, pero que lo haya visto desnudo, eso no es problema. No, el asunto es que esto es un eufemismo. Esto es una figura literaria, un recurso literario del escritor para dar a entender algo que en palabras llanas pudiera resultar grotesco, pudiera resultar desagradable. Y lo que hace es que suaviza la frase, suaviza la narración para no causar escándalo. En la Biblia, cuando se habla de desnudez, se habla de deshonra. En la Biblia, cuando se habla de desnudez, se habla de los defectos, de caer en desgracia, de caer en un estado de vulnerabilidad. Pero no nos vamos a adelantar. Dice allí que fue descubierto. La palabra descubierto allí es galá. Galá, que significa estar desnudo en un sentido deshonroso. Es decir, cuando se habla de desnudez en un sentido de deshonra, se trae a la memoria a los pueblos que son invadidos, que son conquistados y que luego eran llevados desnudos para avergonzarlos. En otras palabras, vemos que este hombre que fue perfecto y que fue justo, se excedió, se equivocó, se embriagó, y ese hombre quedó al descubierto, quedó en su fragilidad total, quedó vulnerable. Un padre quedó vulnerable ante sus hijos. Amados hermanos, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros hoy en día? Sencillo.
no hay un manual que nos hable acerca de ser buenos padres. Por supuesto, la Biblia tiene principios espirituales, pero no hay un libro, nosotros no encontramos en una biblioteca un libro que diga cómo ser un buen papá. ¿Por qué? Porque cada caso de cada hijo, el tratamiento con cada hijo es distinto, cada hijo es un mundo. Tenemos principios fundamentales para podernos guiar, pero nos vamos a encontrar con tropiezos en el camino y vamos a tener que tomar decisiones. Y en medio de esas decisiones, a veces se nos ven las costuras, a veces se nos ven las vulnerabilidades. O sencillamente, no en el trato de los hijos, sino nos podemos equivocar. Hay padres que son solamente proveedores de lo material, pero no son proveedores de la parte afectiva, no son afectuosos, no son cariñosos con sus hijos. O sencillamente son todo lo contrario, ni siquiera son proveedores y maltratan a sus hijos. Los padres, muchas veces nuestros padres, tienen defectos. Ahora, lo importante aquí es cómo vamos nosotros a accionar, cómo debe accionar un hijo frente a los defectos, a las vulnerabilidades de su padre. Veamos entonces el versículo 22. El versículo 22 dice: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo. La desnudez. Caemos en este versículo y aquí sí vamos a ver la parte etimológica. La palabra desnudez es hervá, que significa desnudez de las partes pudendas. Es decir, la desgracia, el defecto, la inmundicia, la vergüenza, la indefensión, el desamparo. Cam vio la desnudez, vio algo deshonroso. En otras palabras, él descubrió la desnudez de su padre. Y cuando se habla de desnudez también en la Biblia, no solamente se habla de estos aspectos que causan vergüenza o deshonra, sino también se habla de tener relaciones íntimas allí. Es decir, y eso lo vemos nosotros en Levítico 18 y en Levítico 20, cuando se habla de la desnudez de tu padre, la desnudez de tu madre, la desnudez de tu hermano. Ahora bien, dice allí que ese no fue el problema no fue que Cam haya visto la desnudez de su padre. Algunos eruditos aquí dicen que al ver la desnudez de su padre era su madre, por lo tanto a lo mejor Cam tuvo relaciones ilícitas con su madre, o que a lo mejor Cam sodomizó a su padre, o que a lo mejor Cam tuvo relaciones con los tres, qué sé yo. Eso no lo sabemos, no estamos aquí para discutir eso, ni tampoco es el punto. Aquí el punto es la deshonra. Que él captó a su padre en un momento de debilidad, que él lo captó, pero eso no fue el problema. El problema fue que lo que dice aquí el versículo 22, y él lo dijo a sus hermanos que estaban fuera. La palabra dijo es nagar, que significa proclamar, anunciar, publicar con celebración. En otras palabras, por lo que estamos viendo, Cam proclamó con celebración la desnudez de su padre. En otras palabras, se estaba hasta burlando del viejo. Se estaba hasta burlando de la debilidad. Y ese fue su verdadero error, en que él afectó la reputación de su propio padre. Amados hermanos, como decimos aquí en Venezuela, los trapitos sucios de la familia se lavan dentro de la casa, no se publicitan. Porque si sacamos cuenta, Cam se lo dijo a todo el mundo, literal, a todo el mundo. Porque en la tierra no había más nadie, estaban sus tres hermanos. Entonces él se lo dijo a todo el mundo. Así de simple. Cam lo divulgó. Oh, amados hermanos, ese fue su gran error, que afectó la reputación. En Proverbios capítulo 15, versículo 20 dice, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. En Proverbios 17, 25 y 28 dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio la luz. Y en Proverbios 13, 3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Es decir, Cam fue imprudente y su imprudencia derivó en deshonra. Él afectó la reputación de su padre. Y nosotros puede que en todas las familias hay historias que es mejor no contarlas. Historias que avergüenzan, historias de excesos, que es preferible por honra a nuestros padres no divulgarlas, tratarlas. Yo no estoy diciendo que no tratemos el pecado hay que tratarlo, pero en casa. Cuando son problemas familiares tienen que resolverse en casa. No hay que estar ventilando las cosas por fuera, y mucho menos si se va a afectar la reputación de los padres. Y eso fue lo que hizo Cam. Ahora,
La otra cara de la moneda la vemos en la prudencia y el respeto que derivó en honra. Vemos que la prudencia y el respeto siempre deriva en honra. En el versículo 23 dice allí: entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, pero allí la palabra ropa en el original es simla, que significa manto. Tomaron el manto, dice en el versículo 23, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, y teniendo vueltos sus rostros, así no vieron la desnudez de su padre. Y vemos que la frase desnudez de su padre aparece 2 veces en el mismo versículo. Es porque el autor sagrado quiere imprimirle importancia a la desnudez del padre. Que ellos, Sem y Jafet, cuidaron de no deshonrar, de no añadir deshonra sobre deshonra sobre su padre. Y tuvieron esa delicadeza. Dice que cubrieron a su padre. Ahí la palabra cubrir es casá, que significa cubrir, cobijar, disimular, guardar, encubrir. Ahora pusieron un manto, es decir, ellos cubrieron las desgracias de su padre, cubrieron el defecto de su padre, cubrieron las vergüenzas de su padre. Ellos tenían bien claro lo que era honrar a su padre. Nunca sacaron a relucir sus errores, nunca le deshonraron, nunca publicaron sus defectos para humillarlo ni avergonzarlo. Al contrario, Sem y Jafet mostraron respeto, reverencia, consideración y prudencia. Se reitera la frase desnudez de su padre. Como les dije en Levítico 18 y 20, ver la desnudez era tener sexo. No sabemos qué pasó allí. Lo importante aquí era la deshonra. Ellos colocaron un manto. Desde la propia caída, la necesidad de cubrir la desnudez fue imperiosa. Incluso la palabra vestir en la Biblia se utiliza mayormente en sentido metafórico. Y el manto, propiamente el manto, era un paño cuadrado de lino o de algodón que se colocaba en los hombros y que caía mayormente por debajo de la rodilla. Servía para que si algún transeúnte, recordemos que esto se escribió en la cultura del Oriente Medio, si algún transeúnte quedaba en medio camino a medianoche y tenía que dormir en algún sitio, ese manto le servía como cama. Por eso en la tradición hebrea se prohibía que si alguien demandaba a alguien y le quería quitar su manto, era obligado que se le devolviera en la noche. Era obligado que solamente se lo retuviera por algunas horas. El manto también era símbolo del oficio del profeta. Por eso nosotros vemos que Eliseo está muy pendiente, y cuando Elías fue traspuesto, él tomó el manto de Elías. Incluso le había dicho: yo quiero que me des el doble de la unción que tú tienes. Y me dijo, bueno, si tú me ves cuando yo me voy, tú vas a tener la doble porción. De hecho, Elías prefigura a los profetas del sistema de la ley. Eliseo prefigura a un profeta en el campo de la gracia. No nos vamos a meter ahorita ahí porque no es el punto. Lo que quiero magnificar es que era símbolo del oficio del profeta. Y más recientemente en la misma Biblia, el manto de Jesús era un manto precioso. Tuvo que haber sido un manto elegante, tuvo que haber sido un manto costoso, valioso, porque los mismos soldados romanos no lo quisieron romper, sino que se echaron suerte sobre él, y así se cumplió la escritura. Entonces lo que quiero magnificar acá es la deshonra. Como hijos nosotros debemos cubrir a nuestros padres con el manto de la honra. Nunca debemos avergonzarlos. Dice allí en el versículo 24: y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y le dijo: maldito sea Canaán. Fijémonos que aquí Noé lanza una maldición, y no la lanza sobre el hijo, sino sobre el hijo del hijo, sobre su nieto. O sea, lanzó una maldición sobre su nieto para que él viera la gravedad del asunto, para que cambiara, que no fue un problemita, no fue algo tan sencillo, sino que su imprudencia tenía implicaciones para su siguiente generación. Vemos entonces todas las complicaciones que trajo una embriaguez, un exceso. Sin embargo, nosotros como hijos tenemos que cubrir las debilidades de nuestro padre, tratarlas con ellos y, si es posible, aconsejarle, aun cuando respetando los niveles de autoridad, claro está. En Éxodo capítulo 20, versículo 12 dice:
honra a tu padre y a tu madre, para que sean largos tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. La palabra honra en el original es peso, tener peso. Es decir, honrar significa tener en alta estima, valorar, mostrar respeto, dignidad, glorificar y exaltar. ¿Qué implica la honra? Por lo tanto, la honra implica obedecer. Según Efesios 6, capítulo 6, versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es bueno. Honrar significa cuidar, proveerles. En 1 Timoteo 5, 4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos, o sea, los hijos y los nietos de esa viuda, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Honrar significa eso, proveerles, estar pendiente de que sus necesidades materiales estén satisfechas. Honrar significa valorarlos en su ancianidad, como dice Proverbios 23, 22. Y también significa estar sujetos, porque la sujeción es un principio fundamental del reino de Dios. Dios es un Dios legal, Dios es un Dios que Él establece jerarquías y autoridades. Y nosotros nunca podemos estar atentando contra nuestras principales autoridades. En este caso nuestros padres o con nuestras autoridades en la iglesia. Dios es un Dios que manifiesta sus lineamientos a través de una jerarquía. Y Dios estableció límites. Y los padres son nuestros muros de contención para evitar que nos pervirtamos, para darnos enseñanza, para orientarnos, para formarnos. Por lo tanto, no podemos evadir esas responsabilidades ni tampoco buscar excusas. Porque Jesús, en su tiempo, en Marcos 7:11, nosotros vemos cómo Él criticó una excusa que se utilizaba para no cumplir con la obligación de honrar a los padres. Eso lo vemos en Marcos capítulo 7, del 11 al 13. Marcos 7, del 11 al 13, nos dice eso. Jesús, por supuesto, combatiendo la hipocresía de los fariseos de su tiempo, en el capítulo 7, del 11 al 13, dice así. Dice de la siguiente manera: pero vosotros decís, basta que un hombre diga al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Jesús saca a relucir el corbán que se había instituido allá en Levítico, pero esta función del corbán o este motivo de voto, de promesa, de compromiso con Dios, era utilizado por algunas personas, algunos fariseos que eran hipócritas, pero que también eran muy tacaños y veían a sus padres como unas cargas. Y ellos entonces le decían: papá, te quisiera ayudar, pero lo lamento mucho, todo lo que yo tengo es para el templo, no te puedo ayudar. Y nosotros encontramos que hoy en día también hay gente que es tan avara, que tiene los principios tan cortos, el afecto natural lo tiene tan reducido, tan deficitario, que no atienden a sus padres, no están pendientes de ellos. Jesús criticó el mal uso del corbán cuando fuera utilizado para no ayudar a los padres. Como hijos nosotros debemos cubrir a nuestros padres con el manto de la honra y nunca avergonzarlos. Y vamos a ver ya para finalizar, en estos últimos 5 minutos que me quedan, 7 minutos, el máximo ejemplo de lo que es honrar a los padres. El máximo ejemplo que encontramos aquí en este libro de alguien que honró a sus autoridades, siendo Él el dueño del universo. Jesús honró a sus padres. Rápidamente yo les pido que por favor busquemos en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, Evangelio de Lucas capítulo 2, los versículos 46 hasta el 52. Lucas capítulo 2, 46 al 52. Una porción que nosotros conocemos. Y fue cuando Jesús estaba en el templo, fue con sus padres a celebrar la Pascua en Jerusalén, y Jesús se pierde. Leemos desde el versículo 46. Dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo a Jesús, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Y cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Quién es tu padre y yo? Entonces él les dijo: ¿y por qué me buscabais?
¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. En esta historia que nosotros conocemos, pero claramente, a sus 12 años ya Jesús tenía plena conciencia de su misión en esta vida, en este mundo. Ya a él le había sido revelado que él era el Mesías. El Padre había tenido un trato especial con él y ya él en su conciencia él sabía para qué había venido. Pero como niño, quien estaba muy avanzado en su tiempo, al conocer esta misión, él ya quería arrancar y meterse en los negocios de su padre, como lo dice allí. Sin embargo, dice allí que cuando su madre lo encontró, lo interpeló con amor, porque vemos que la interpelación de María es una interpelación amorosa, una forma de hablar con firmeza, pero desde el amor. Él dice allí, en el versículo 51, que descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. No solo al padre y a la madre, no solo a la madre y al padre, no, a los dos, a su padre y a su madre. A ellos estaba sujeto. La palabra sujeto es hupotazo. Eso es un término militar que significa estar subordinado a. Un soldado raso está subordinado a su sargento o a su cabo. Y a su vez ese sargento, ese cabo está subordinado a su teniente. Y el teniente es su capitán. Es un orden jerárquico que debe respetarse. Eso es lo que significa estar sujeto. Jesús estaba sujeto. Jesús reconocía la autoridad terrenal de sus padres. Ahora nosotros encontramos en Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9, que Jesús tuvo un desarrollo armónico e integral. Él se subordinó a ellos. Dicen en Hebreos capítulo 5, del 7 al 9, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ya Jesús, por supuesto, estaba adulto, aquí en esta porción de Hebreo, o lo que está narrando el escritor de Hebreo. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La segunda persona de la Trinidad, Jesús, habiendo participado activamente en la creación de todas las cosas, Él, y a quien todas las cosas le estaban sujetas, a Jesús, a la voz de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo del Hombre, al ángel de Jehová, como se le conocía en el Antiguo Testamento, él hablaba y todas las órdenes angelicales tenían que obedecer, le estaban sujetas a él. El Padre se las encomendó a él y estaban todas sujetas a él. Sin embargo, él cuando vino, dice la Escritura en Filipenses, que él se despojó a sí mismo, dejó sus prerrogativas de rey del universo y bajó y estuvo con nosotros. Y él dice Hebreos 5 que él aprendió obediencia. Él mismo tuvo que aprender lo que era ser obediente, incluso ni siquiera a un ángel o a algún ser angélico, a unos padres terrenales. Y dice en el versículo 52, dice que descendió con ellos y volvió a Nazaret, estaba sujeto a ellos, en el 52, estaba leyendo el 51. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Es decir, fue madurando, es lo que quiere decir acá. Y en gracia para con Dios y los hombres. Para con Dios y los hombres. Es decir, gracia desde el punto de vista vertical y gracia desde el punto de vista horizontal. Con Dios y con los hombres. Jesús aprendió obediencia. Y esto es un principio. Hermanos, recordemos que hay un principio en la Biblia. Quien es aprobado en lo poco, quien es fiel en lo poco, entonces será responsable de lo mucho. En Mateo 25, 21, el mismo Señor Jesús decía, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Cuando somos aprobados en lo poco, entonces nosotros podremos ser puestos en lo mucho. Si nosotros aquí en este momento, y se lo digo a los jóvenes que están acá, que me están escuchando, si a lo mejor tú tienes sueños, quieres emprender grandes cosas, lo primero que tienes que entender y saber es que lo que debes hacer en primer lugar es estar sometido y obediente a tus padres. La Biblia lo dice, honra a tu padre y a tu madre. No te dice, si tu papá es bueno, honralo. Si tu mamá es buena, honrala. No, dice, honra a tu padre y a tu madre. Es un principio fundamental. Honrando a los padres, honramos a Dios.
Porque a Dios no lo vemos, como dice 1 de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si un hijo no ama a sus padres a quienes ve, ¿cómo va a venir aquí a la iglesia y se va a arrodillar y a decir, Señor, yo te amo? Y tiene serios problemas con su madre o con su padre, tiene meses que ni les habla por una rabieta, por lo que sea. Es un principio sencillo: el que es fiel en lo poco, también sobre lo mucho va a ser fiel. Si no amas a quienes tú ves, no puedes amar a Dios a quien tú dices, a quien no vemos. Jesús honró a sus padres y a María hasta el final. Por eso nosotros vemos en Juan 19, en el 26, cuando Jesús estaba levantado en la cruz, cuando fue el momento más duro y difícil, y con esto termino, Él estaba allí en el medio de la batalla cósmica decisiva, cuando Jesús estaba enfrentándose entre obedecer a su ego y demostrar su poderío como Dios y bajarse de la cruz y demostrarle a todos los que estaban allí quién era Él, o sencillamente someterse al designio del Padre de ser el sumo sacerdote, pero sobre todo la oveja, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tenía que concluir su labor, y su labor era sacrificarse por toda la humanidad. Él se sometió y aprendió obediencia, como dice Hebreos 5, 7 al 9. Él aprendió obediencia y se sometió a su Padre. Pero en medio de ese fragor, en medio de esa guerra espiritual que había allí, Jesús miró y vio a su madre y vio a Juan, su hermano. Y en el versículo 26 dice allí: y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él llamaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora le recibió en su casa. Se piensa que ya para ese momento, es más, desde el momento en que Jesús arrancó su ministerio, ya su padrastro José ya había muerto. Por eso es que siempre anda María con sus hermanos y sus hermanas. Ya José había muerto. Y entonces le quedaba la responsabilidad al primogénito, a Jesús, de la orden de la casa. Y antes de morir, él se dedicó a amarrar el último cabo que estaba suelto, que era la responsabilidad de la manutención, del cuidado de su madre. Y le dijo: madre, he ahí tu hijo. Y a Juan le dijo: hijo, he ahí tu madre. Y desde ese momento se fue María a vivir a casa de Juan. Y después Juan, cuando fue a Éfeso, dice la tradición que se llevó a María, y allá fue donde murió María, en Éfeso. Amados hermanos, Jesús cubrió siempre las necesidades de su madre, y aún al estar frente a la muerte lo hizo. Siempre nosotros debemos recordar colocar el manto de honra sobre nuestros padres. Si a lo mejor has tenido una situación difícil con tus padres, querido hijo que me estás escuchando, quiero que hagas conmigo la siguiente oración. Dios te está llamando, Dios te quiere bendecir, y la única vía para bendecirte es que honres a tus padres. Así como Noé bendijo a Sem y a Jafet y les multiplicó la bendición a medida que iba hablando, así Dios va a multiplicar la bendición sobre tu vida si honras a tu padre y a tu madre, independientemente de cómo ellos hayan sido. No destapes su vulnerabilidad, no destapes sus errores, no los ventiles. Háblalo directamente con tu padre si a lo mejor esos defectos te afectan a ti, pero no los ventiles ni los divulgues, porque eso es deshonrarlo. Vamos a tener un momento de oración. Quisiera que todas las personas que me están escuchando, me están siguiendo, vamos juntos a hablar con Dios y a pedirle al Señor que Él sea el que arregle nuestras relaciones interfamiliares y nos ayude como hijos a honrar a nuestros padres. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta palabra que hemos estudiado, esta palabra que hemos visto. Gracias, Señor, porque es un principio básico y fundamental que nosotros honremos a nuestros padres. En el nombre de Jesús, ayúdanos, oh Señor, a ser en eso disciplinados, a ser en eso apegados, a entender que la honra a los padres es el camino para poder acceder a ti, para poder agradarte a ti, para entrar en el canal de tu bendición, para entrar en el canal de tu propósito, para entrar en el canal del plan que tú tienes con nuestra vida. Perdónanos, Señor, si a lo mejor hemos errado en este propósito. Perdónanos si a lo mejor no hemos honrado a nuestros padres como hemos debido. Perdónanos si a lo mejor no hemos buscado la oportunidad de honrarlos. Y a lo mejor hasta estamos lejos. Algunos hijos están lejos de sus padres por todo lo que hemos vivido en este país. Pero ayúdenos a cobrar, Señor, conciencia de esto.
O cuando hay tantos enemigos atentando contra la familia, cuando Satanás está bombardeando y utilizando distintas armas para deformar, para destruir, distorsionar la imagen de la familia. Señor, ayúdanos y a nosotros como iglesia a poder proclamar la verdad de lo que tú nos quieres mostrar, a proclamar cuál es tu plan, y tu plan es crear una familia, varón y hembra, y de allí los hijos, todos sometidos unos a otros en amor. Ayúdanos, Señor, como hijos a honrar a nuestros padres, a darles brillo, a que se sientan honrados, protegidos. Señor, porque ya se van cruzando, a medida que uno va creciendo, se cruza la línea y el padre se convierte prácticamente en hijo y el hijo se convierte en padre. El padre se vuelve indefenso, se jubila, deja de trabajar y comienza entonces, sus acciones comienzan a reducirse. Y es de nosotros, de nuestra parte, el fortalecerles, el ayudarles, el bendecirles. Ayúdanos, oh Señor, y zanja, limpia las calzadas, limpia los tropiezos, para que podamos tener una mejor relación, los padres con los hijos con los padres. Oramos delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.